El que pide prestado es esclavo del acreedor. En los 23 años tuve acceso a mi primera tarjeta de crédito. Y en menos de 3 años no era una, eran 17 tarjetas más créditos personales y de negocio. Ya cuando el estrés de las llamadas, los bancos detrás de uno, esa esclavitud se nota y se siente porque dices, no, tú me debes, tienes que pagar. Me senté en la sala y empecé a hacer números. Cuando yo llegué al número de mi realidad, comencé a llorar. No voy a olvidar ese consejo, me dijeron, certifícate y vas a incrementar tu ingreso. Esa especialización me llevó a incrementar con el paso del tiempo mi ingreso de mi situación más baja a el que llegué a alcanzar, multiplicarlo por 20. Salí de deudas completamente en 3 años. En este episodio tenemos un gran invitado, autor del libro Libre de Deudas. Es director del Instituto Bíblico Avance y especialista en finanzas personales y transformación digital. Nuestro invitado pasó de la bancarrota total a construir libertad financiera y estabilidad familiar a través de la disciplina, especialización profesional y principios bíblicos aplicados al dinero. Al día de hoy combina más de 24 años de experiencia en tecnología y educación financiera para enseñar a otros cómo salir del caos y recuperar el control. En este episodio aprenderás cómo salir de deudas con claridad, aplicar hábitos prácticos de control financiero y desarrollar una mentalidad de abundancia. Le damos la bienvenida a Óscar Lozada. Óscar, bienvenido a Reconfigurados. Gracias Alejandro, la verdad me siento honrado y muy complacido de estar aquí contigo. Me encanta tenerte con nosotros el día de hoy. Conozco tu historia y conozco cosas súper valiosas, no solamente desde la parte personal, sino desde la manera en la que tú impactas la vida de los demás. Y creo que a las personas que nos escuchan les va a encantar y van a poder aprender mucho de ti. Así que estoy muy emocionado de que tengamos este espacio y que participes en este episodio. Así que, para las personas que no te conocen, ¿quién es Óscar Lozada? Bueno, yo soy Óscar Lozada, mexicano, esposo, pero también me he especializado en la parte de tecnologías de información. Soy licenciado en informática y al día de hoy también soy autor. Estoy escribiendo mi primer libro que se llama Libre de Deudas. Al ratito platicaremos un poco más a detalle, pero también he crecido en la parte personal. Soy director del Instituto Bíblico Avance y también en la parte de consultoría de negocios. Esa es mi especialidad, principalmente ERP y CRM de Microsoft. ¡Hey! Alto ahí, antes de seguir con el episodio, te tengo un regalo, sí, un regalo real y totalmente gratuito. Hemos creado un diagnóstico de finanzas personales para que descubras en qué punto estás y qué necesitas hacer para mejorar. Es rápido, fácil y te va a dar claridad sobre tu situación financiera actual, desde cómo estás administrando tu dinero hasta qué hábitos podrías ajustar para ahorrar sin sufrir. Solo ve al enlace en la descripción y hazlo ahora. Tu yo financiero te lo va a agradecer. Excelente. Ahora, Óscar, normalmente nos enfocamos en Reconfigurados sobre un proceso de transformación, ¿no? Porque tú te reconfiguras y reconfiguración es un proceso de transformación. En este momento, ahora con la historia que nos compartes, ¿cuál consideras que es un resultado que tienes a nivel financiero, un resultado específico del cual te sientas completamente orgulloso? ¿Nos puedes compartir? Claro, fíjate, lo más orgulloso que estoy, que he alcanzado es ser libre. Y cuando dice uno ser libre se emociona en que tiene la oportunidad de hacer lo que uno quiera, pero en realidad me refiero a ya no soy esclavo. ¿Y qué me refiero a eso? Porque efectivamente en mi parte de mi vida fue una esclavitud moderna a las deudas. El que no tengas la capacidad de decidir qué hacer con tu dinero por causa de las deudas, eso es una esclavitud moderna. Entonces, hoy día, uno de los resultados que estoy más orgulloso es poder ser libre y de saber y poder dirigir mis finanzas, mi vida, sin tener esa dependencia. Y a lo que te refieres con ello es que hoy en día eres libre de deudas. ¿Estuviste endeudado en algún momento? Sí, estuve muy endeudado. Afortunadamente fue en una etapa joven de mi vida y que pude tener la fuerza, el coraje de empezar. Y a veces decimos desde cero, yo lo digo, yo empecé en negativo, porque al final a veces no es solamente estar endeudado y no tener nada, sino todavía de eso, el estrés, la presión, los compromisos, eso fue lo que me llevó a crear y una disciplina y desarrollar resiliencia
para alcanzar lo que hoy día estoy satisfecho de tener. Súper. Además, eres financieramente libre. ¿Qué se siente ser financieramente libre? Esa es una gran satisfacción porque al final el entorno ya no te va dirigiendo. Tú tienes esa capacidad de tomar las decisiones y lo puedes hacer con calma. Recientemente he cambiado mi estatus laboral y en el momento en que la empresa me da las gracias, para mí no se me acabó el mundo. Para mí fue la tranquilidad de, ok, simplemente es una nueva etapa. Pude irme agradecido por todo lo que aprendí, lo que crecí, pero también decir, esta es una oportunidad de hacer más en lo que yo quiero realmente hacer. Entonces, por esa razón es que la libertad es justamente lo que te provee, esa opción para que tú puedas decidir hacia dónde quieres enfocar tu esfuerzo, tus talentos, tu habilidad. Y eso me parece súper impactante porque no es lo mismo. Digo, sabemos que en el mundo laboral va a haber cambios, hay movimientos, hay veces que dependen de la economía, dependen de la organización de la misma empresa y hay momentos en los que hay un cambio, ¿no? Entonces te pueden dar las gracias, pero no es lo mismo que te den las gracias sin tener libertad financiera a que te den las gracias cuando ya eres financieramente libre y dices, ahora ¿cómo construyo la siguiente parte de mi vida? ¿Cómo fue tu experiencia cuando sucedió ese momento? Fíjate, ese es uno de los momentos que para mí ya estaba preparado. Yo creo que lo mejor que puedes tener en la vida es estar preparado para situaciones que quizás puedan o no suceder. Entonces, cuando llega ese momento, para mí fue, sí, de momento es un contraste de emociones, de sentimientos, porque al final yo creo que todo el mundo desea trascender a través de sus talentos y de lo que uno hace. Pero cuando llegó ese momento para mí, era algo que dije, bueno, ok, no pasa nada. La vida no termina aquí, continúa. Y al contrario, después de procesarlo correctamente, me di cuenta que fue inclusive una oportunidad de hacer más. Fue una beca, si tú quieres, el tener esa liquidación que te dices, perfecto, tienes ahora el tiempo, el recurso, adelante, sigue avanzando en lo que quieres. Entonces, creo que desde que yo empecé a procesar esa situación, mi pensamiento es, quiero convertir esta situación en lo mejor que me ha pasado en la vida. Imagínate, algo que pareciera negativo, que al final, yo sé que muchas personas lo dicen, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Wow. Y además le sumaría a lo que me dices, el talento, ¿no? Porque tienes también un talento enorme en el área donde te desarrollas y eso es algo admirable. Y bueno, seguramente muchas personas están diciendo, yo tengo deudas y ahorita quiero estar libre de deudas, yo estoy trabajando en mis inversiones y en la forma de manejar el dinero y quiero volverme financieramente libre, quiero desarrollar mi talento y tener la oportunidad de construir algo más, que es donde te encuentras ahorita, pero pues no siempre fue así. Así es. ¿Cierto? Muchas personas solamente ven los títulos nobiliarios y todos los éxitos actuales, pero no ven que empezaste en un lugar. Entonces, ¿nos podrías compartir un poco sobre dónde empezó todo este proceso y un poco la evolución que ha tenido, los picos? Porque en realidad el éxito no es una línea recta, son muchos picos, ¿no? Subes, bajas, hay errores, hay cosas valiosas que se presentan, hay prueba y error también y encuentras estrategias. Entonces, compártenos un poco dónde empezó Oscar este proceso. Claro que sí, gracias por interesarte en conocer mi historia. Mira, yo de muy joven, al igual que hoy día muchos jóvenes, en los 23 años, tuve acceso a mi primera tarjeta de crédito. Y eso fue una emoción de, wow, me sé todavía el número de terminación de esa tarjeta. No lo digo, pero me lo sé, 6088. Entonces, cuando yo recibo esa primera tarjeta, lo cierto es que había una emoción, pero una ignorancia. Y digo ignorancia porque efectivamente yo no sabía cómo usarla, simplemente yo tenía acceso a algo que no entendía cómo administrarlo y en menos de 3 años no era una, eran 17 tarjetas de crédito bancarias más créditos personales y de negocio. Pausa tantito, porque eso me parece importante resaltar. Cuando dices de joven, ¿a qué edad te estás refiriendo? 23 años. 23 años. Es decir, ¿ya habías salido de la carrera o estabas como en ese proceso? Fíjate, para esa edad yo ya había terminado la carrera, yo ya había deseado emprender, siempre tuve como ese deseo. Yo creo que fue parte del ejemplo de mi padre. Yo quise emprender, quise trabajar. Al principio me comenzó a ir bien. Entonces, uno piensa que cuando va bien, siempre va a ser ese momento y entonces los ingresos empezaron a generarse de manera constante, pero empieza a utilizarse el crédito y yo empiezo a revolver las cosas. Entonces, en mi ignorancia y en mi juventud, en donde creemos que todo va a salir bien y que podemos comernos el mundo en una mordida, en realidad empecé a tomar malas decisiones. Y eso me parece importante resaltarle a todos los que nos ven, porque nos ven muchos jóvenes. Y muchos jóvenes, ¿qué es lo que ustedes salen de la escuela y viven esa experiencia? Empiezas a tener tu trabajo, tu flujo de efectivo y después dices, bueno, pues es momento de vivir la vida loca, ¿no? Y muchos de ustedes agarran la tarjeta y empiezan a utilizarla y el banco lo que hace es que te pone un grillete
en el momento en el que sales de forma profesional, porque empiezas a generar dinero y dice, él me va a pagar, ¿no? Y lo voy a tener en mi poder durante mucho tiempo. Y eso es importante tomarlo en cuenta. La tarjeta de crédito no siempre es la mejor herramienta. Entonces pongan mucha atención a eso. Oscar, continúa, por favor. Quería resaltar esto porque hay muchas personas que están cayendo en ese error desde jóvenes. Totalmente. Y fíjate, eso que comentas es a lo que yo me refiero de resaltar la parte de la libertad. Porque efectivamente tú no puedes resaltar algo si no muestras el lado contrario, que es la esclavitud. Y fíjate, el rey Salomón lo decía en Proverbios 22:7, que el que pide prestado es esclavo del acreedor. Fíjate, palabras que se mencionaron hace más de 3,000 años, en realidad siguen siendo relevantes y creo que al día de hoy inclusive exponenciales, porque como lo dices, muchas personas no se dan cuenta de que son esclavos y que su dinero está comprometido a futuro y ni siquiera tienen la garantía de que lo van a recibir. Y ya está esclavizado. Alguien más ya lo tiene. Y como dices, ya tienes el grillete por parte de los bancos o las instituciones crediticias, entonces esa es una nueva forma de esclavitud, que casi nadie te lo comenta así porque se oye muy fuerte, pero es una realidad. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, me doy cuenta de que efectivamente estaba cegado por los flujos que se manejaban, las cantidades de dinero que iban y venían, y empiezo a darme cuenta que hubo varias situaciones en las que fue un punto de ruptura. El negocio dejó de tener ingresos, el principal cliente se mueve de ciudad y me dice muchas gracias. Y entonces yo me quedé en esa inercia. Dije, no, lo voy a hacer, voy a conseguir más clientes, voy a avanzar. Y no sucedió nada de eso. Lo que sucedió fue que empecé a tener más deudas que ingresos, más gastos, porque no había yo cambiado mi estilo de vida. Hasta que llegó el momento en que, bien lo recuerdo, manejando el carro, regreso a casa, empieza a tener un comportamiento errático y cuando yo lo veo del carro estaba totalmente mal porque no le había dado mantenimientos, porque me había enfocado simplemente en que se viera bien por fuera y estaba totalmente mal por dentro. Y literalmente, como de película, abres el cofre tirando el anticongelante y mucho humo. Y ese fue el primer momento en el que yo me di, algo está mal, porque no tenía ni siquiera para pagar la reparación. Llego a casa y empiezo a darme cuenta, empiezan a haber llamadas de cobranza y yo, ok, sí, lo voy a pagar, pero ¿y de dónde? Si no estoy generando la cantidad de ingreso necesario para mantener ese estilo de vida. Y es ahí un momento de verdad en donde ya cuando el estrés de las llamadas, los bancos detrás de uno, esa esclavitud se nota y se siente porque dices, no, tú me debes, tienes que pagar. Y si no, te va a costar no solamente dinero, la salud mental, el poder dormir con tranquilidad y despertar y saber que cada día nuevo es una oportunidad de hacer cosas grandiosas, lo pierdes, quedas totalmente nublado. Y ese fue el momento más bajo de mi vida. ¿Qué pensamientos se presentaron en ese momento? Porque me parece que es una situación difícil. En ese momento ya estabas casado, tenías familia y todo lo demás. ¿Nos puedes compartir un poco qué pasaba por tu mente? Claro que sí. De que yo recibo mi primera tarjeta, a ese momento habían pasado aproximadamente 3 años, por ahí de los 26 años, mi hija recién nacida, wow. Sin trabajo, sin dinero, sin casa propia porque yo estaba rentando. El sentimiento más fuerte y doloroso que tuve fue, valgo más muerto que vivo. Y eso es terrible, eso es un grado de frustración, de desesperación. Y ojalá fuera porque tenía un seguro y pagándolo salía de problemas. No, era porque al menos muerto no valía nada, no debía nada y ya las deudas podrían desaparecer. Entonces, sí es frustrante, es terrible. Eso fue lo que a mí me llevó a un momento de verdad, de reconocer cuál era mi situación. Y bien lo recuerdo ese día que me senté en la sala, empecé a traer todos los estados de cuenta y empecé a hacer números. De verdad, no fue ni siquiera en una hoja de cálculo, fue en un cuaderno, a lápiz y pluma, calculadora y empezar a sumar. Cuando yo llegué al número de mi realidad, comencé a llorar. Me quebré, o sea, yo dije, no puedo pagar esto. Sobrepasa mis capacidades de este momento. Y justo en ese momento es cuando me di cuenta que realmente ya no tenía trabajo. No había negocio. El negocio era humo. Ya no existía, no estaba generando ingresos. Y es ahí donde me quebré. ¿Por qué no hacías números antes? ¿Qué era lo que te impedía hacer esos números? Porque llegaste a tu realidad, ¿no? Uno como que evita a veces la realidad cuando sabe que algo no está muy bien. Dices, no, mejor le doy la vuelta y le doy la vuelta. Pero ¿cuál era la razón por la que no hacías los números antes? Claro, fíjate, yo creo que fue el creer que lo que ves en las cuentas moviéndose son tus números.
En realidad yo no tenía ese hábito ni la disciplina de hacerlo por separado y distinguir qué es realmente un ingreso a qué es un crédito. Varias de las formas de pensar que hoy día me doy cuenta que fueron parte de ese fracaso fue precisamente creer que sin crédito no podías hacer algo, que si no tenías el crédito no podías acceder a X o Y recurso, y eso es una gran mentira. En realidad es al revés. Tú primero tienes que hacer los activos, el capital, para entonces destinarlo, y una vez que tienes algo funcionando, entonces lo puedes apalancar con un crédito si lo consideras necesario, porque no necesariamente es la única forma. Hay diferentes formas. Entonces, ahí fue donde entendí que efectivamente tener los números era necesario. Otra forma de pensar era que me limitaba y pensaba que solamente se podían hacer negocios grandes si tenía capitales grandes. Y no es verdad. En realidad lo que necesitas, y hoy día lo entiendo, que los activos no solamente es el dinero, sino también la experiencia, el conocimiento, la especialización, que fue parte de donde yo comencé a avanzar y a tomar rumbo para poder salir de esa situación. Ok, entonces vamos a regresar a ese punto en el cual te diste cuenta que no lo podías pagar. Ese punto que fue retador, ese punto en el cual dijiste, tengo que hacer algo al respecto, porque eso detonó, me imagino, que la acción. ¿Qué hiciste en ese momento? Totalmente. Ese sentimiento, evidentemente, presión financiera, presión familiar en el matrimonio, e inclusive me empezó a afectar la salud. Lo que hice en su momento fue llegar a ese número. Es como un luto, tú lo tienes que llorar. Y después de llorar tienes que hacer algo. Y entonces lo primero que empecé fue a investigar qué puedo hacer. Pausa en esta parte, porque me gusta mucho esto que acabas de decir. Lo tienes que llorar. Sí. Entonces tienes la emoción muy alta. ¿Y por qué sentiste que era necesario llorarlo? Estoy haciendo algunas pausas y creo que lo estoy haciendo más que en otro podcast porque creo que hay muchos mensajes para los que nos están viendo. Estoy seguro que un montón de gente está identificada contigo y dice, estoy con todo ello, pero quiero empezar a actuar, pero todavía no lo he llorado. Cuéntame por qué necesitaste llorarlo. Mira, yo creo que el ser humano es tanto racional como emocional. Y si no aprende a tener ese equilibrio entre uno y otro, se va a perder. ¿Por qué? Porque caes en el extremo y te encasillas en las emociones son malas y no las puedo utilizar cuando no es verdad, o en que todo tiene que ser pura emoción y lo que sientes es la realidad, tampoco es verdad. Entonces, llegar a ese equilibrio justo y de conocerte a ti mismo y saber que una emoción no es otra cosa más que una emoción que tú puedes canalizar. Aún el enojo no es malo. ¿Qué es lo que hace que una nación se quite de la esclavitud? El enojo de estar en esa situación les da una energía que los hace salir. Entonces, en mi caso fue esa frustración y que salió a través de llorarlo porque es reconocer que te has equivocado, es reconocer que eres un ser humano y que no tenías la capacidad de administrar lo que en ese momento tenía, pero la ventaja es que la capacidad se corrige de una forma, capacitándote. Y eso fue lo que hice. Entonces sí, efectivamente, tuve que cerrar el ciclo emocional para meterme ahora en el ciclo racional de decir, ok, ¿qué tengo que hacer? No lo sé. Tú lo sabes. Todo problema, el primer paso para solucionarlo es identificar que hay un problema y reconocerlo. Si no lo reconoces, no hay forma de avanzar. Entonces, mi primer paso fue justamente investigar, comenzar a saber qué es esto. ¿Habrá alguien más que se habrá endeudado y que comienzo a uno? Hoy día tenemos la gran ventaja de tener el Internet. Yo creo que si esto hubiera sido 100 años atrás, pues, preguntando y todo eso, y por la vergüenza a lo mejor nadie me lo decía, a pesar de que lo hubieran vivido. Hoy día no es así y justo lo que estamos haciendo ahorita es más, déjame decirte, poder abrirme y platicar esto tuvo que pasar tiempo. No fue inmediato, no fue instantáneo. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que sanar en ti ese error, reconocer esa parte, y cuando alguien realmente está sano, lo puede compartir, porque ya no lo ve como algo que le duele, lo ve como una cicatriz que dejó una gran lección, un gran aprendizaje, y al final eso te pone en una posición de maestría para ayudar a alguien más. Claro. Y reconozco el valor que se requiere también para compartirlo ahorita abiertamente. Así que gracias por abrirte de esta forma. Así es. Entonces, de ahí los siguientes pasos fue investigar cómo hacerle. Estuve mucho investigando en internet, leyendo libros, y ahí empezó por mí una curiosidad muchísimo de leer libros de finanzas, y yo desde niño siempre he creído y he leído la Biblia, y hay muchos principios bíblicos que se relacionan con el dinero. Yo no sé si tú sabías, pero en la Biblia hay más de 2,000 pasajes que hablan acerca de la administración del dinero. Wow. Mucho más que del amor y que del perdón, que eso es necesario, importante, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tantos versículos? Y entonces empezó en mí a generar mucha curiosidad. Ahí fue donde aprendí ese principio de que el deudor es esclavo del acreedor,
Y también empecé a entender que alguien que quiere planear una torre primero se tiene que sentar y calcular los gastos y trabajar. Todos son principios que están en la Biblia. Y la diferencia, creo que en algún día lo platicaba contigo, la diferencia entre un principio y un valor es que un valor es algo que valoras en el tiempo y momento en el que estás. Hoy día no valoras lo mismo que valorabas cuando eras niño o cuando eras adolescente, ni tampoco va a ser lo mismo que valores cuando tengas una edad de retiro, por causa de que los valores son temporales y circunstanciales. En cambio, los principios son inamovibles. Los principios son el fundamento sobre el cual construyes para que no se derribe. Bajo esa premisa, yo me di cuenta que en la Biblia encontré principios que me ayudaron a mí a salir de deudas, a administrar mis finanzas, a hacer un presupuesto y llevar la disciplina de llevarlo a cabo. El mismo rey Salomón tiene otro proverbio que menciona, dice, conoce el estado de tu rebaño. Hoy día eso se compara a conoce tus medios de producción actuales, porque la riqueza no es para siempre, ni la corona dura todo el tiempo. Entonces, cuando uno entiende esos principios, dices, ¿qué te está diciendo? Tienes que aprender a administrarte, lo que yo no sabía, lo que yo no hacía y que me llevó a esa situación. Ahora, te puedo decir que llevo más de 15, 16 años llevando registros y muchos de ellos empezaron en un bloc de notas, en lápiz por si tenía que borrar y ajustar, y al final ahora, bueno, son unas hojas de cálculo maravillosas y se mueven y macros y cosas así, pero... Y lo importante es empezar. Claro. Lo importante es empezar. Así que no importa si tienes ya un programa, una aplicación o cualquier software especializado para manejar tu dinero, empieza, aunque sea en un papel, en una hoja, en un cuaderno. Lápiz, me encanta la parte de lápiz porque sí borras. Claro. Porque uno se equivoca y todo eso. Pero yo creo que cuando lo haces a mano, eres mucho más consciente de todo lo que estás escribiendo. Tiene como distintas energías. Sí, claro. De hecho, está comprobado. Lo que tú escuchas, retienes el 10%. Lo que tú escuchas y ves, por eso es que nos gusta más el entretenimiento de video, lo retienes un 50-60%. Pero lo que tú escuchas, ves y escribes, lo puedes retener al 80-90%. Buenísimo. Ahí está la clave. Ya tenemos teoría implementable. Exacto. Ahora, empezaste a trabajar en tu conocimiento, sí. Conectaste con los principios bíblicos. ¿Y qué más hiciste? O sea, empezaste, porque una cosa es hacer conciencia, otra cosa es empezar a implementar. Y el principio, pues no creo que te haya dicho exactamente, mira, esto más esto es igual a esto, sino como que te da una enseñanza que va a ser parte de tu vida, la integras a tu vida y hoy en día empiezas a cambiar basado en ese principio. En la misma ejecución, para empezar a salir de esa deuda, ¿qué es lo que sucedió? Fíjate, buena pregunta, porque efectivamente los principios son solamente la base sobre la cual construyes. De ahí necesitas la técnica o algo más específico para poder ejecutar. De ahí lo que yo hice fueron varias cosas y fueron en paralelo. Yo ahora reflexiono y me doy cuenta que no fue secuencial, primero una, luego la otra, sino más bien fueron en paralelo, aunque sí podríamos ponerles un orden. En primer lugar fue darme cuenta de mi situación. Yo lo llamaría, fue una especie de radiografía financiera en la cual yo tuve verdaderamente claridad de qué hueso estaba roto y de dónde teníamos que trabajar. Perfecto, eso fue la primera parte. Al mismo tiempo, te digo, en paralelo, evidentemente tuve que reducir gastos, simplificar estilo de vida. Hoy día inclusive me he acostumbrado a vivir, y más por costumbre, sino por decisión propia, a vivir en un bajo perfil que me permita a mí sentirme cómodo, sin aspiraciones a algo que no soy. Prefiero que la gente me rechace por ser quien soy y no que me ame por alguien que no soy. A tal grado de que hoy día no me impresionan las cosas materiales, me impresiona y me impacta más la calidad de la gente y poder conectar directamente con eso. Entonces, todo eso fue trabajando en paralelo y creo que fue parte del aprendizaje al reducir entretenimientos, gastos, que temporadas, hay temporadas. Entonces, yo lo empecé a entender después con el tiempo que efectivamente esa era una temporada de guardar, una temporada de recoger, una temporada de juntar piedras, digamos, porque es difícil, es trabajo duro. Y después también empecé a estudiar más. Empecé a darme cuenta cuando ya no tenía yo el negocio, digo, ¿qué hago? Tengo que trabajar, tengo una licenciatura, una profesión, voy a ejercerla y empiezo a buscar con compañeros y me dicen, sí, pero ¿qué experiencia tienes? Y yo, bueno, es que emprendí, hice todo eso. No, ¿qué experiencia real tienes? Y bueno, fue un reiniciar como si acabara de salir de la carrera cuando ya han pasado algunos años y ellos ya empezaban a crecer y me decían, bueno, es que hay una posición de becario. Y la desesperación me dijo, yo lo acepto, o sea, yo entro, no importa, yo necesito generar ingresos. Entonces, estando como becario, no voy a olvidar ese consejo, me dijeron, certifícate.
certifícate y vas a incrementar tu ingreso. Y de verdad, yo lo que empecé a hacer es eso. Empecé a hacer la certificación y de verdad, esa certificación hizo que me duplicaran el sueldo. Okay. ¿En qué fue la certificación? La certificación fue muy técnica, fue en SQL Server, algo muy técnico, pero al tener yo un comprobante directamente de Microsoft, que soy certificado en administrar bases de datos, eso me llevó al siguiente nivel. Sí, porque cualquiera puede decir que lo sabe hacer, pero no todo el mundo tiene el papelito que lo confirma y lo respalda. Muchos dicen, papel habla, no, el papel respalda, no habla. Entonces, cuando sí. Tienes ese respaldo, la verdad es que me ayudó. De verdad, yo cuando lo vi de esa manera, dije, wow, esto es real. Entonces, empecé a seguir trabajando por ahí, seguí haciendo otros cursos, especializaciones y parte de lo que aprendí con el tiempo, hoy que lo reflexiono, es efectivamente la especialización te hace más valioso. ¿Por qué? Porque eres una persona que haces y aportas más valor por lo que sabes y por lo que el resultado que das. Entonces yo seguí en ese tema de las certificaciones, de ahí me fui hacia temas técnicos como SharePoint y cosas, todo esto siempre ya bajo la marca de Microsoft. Y hasta en cierta forma fue aspiracional, si tú quieres, ¿no? Porque yo decía, bueno, esta es la marca, esta es la empresa. Y desde que yo estudié la carrera siempre decíamos Microsoft, y sonaba muchísimo. Y siempre estuvo ahí en el corazón el deseo de cómo hacerle para ingresar ahí, cómo llegar a esas grandes ligas, digamos, ¿no? Entonces, poco a poco yo empecé a trabajar en esa parte. Y de verdad, cada vez que yo lograba una certificación, una especialización, de verdad, el sueldo era un crecimiento exponencial, no siempre lineal, como tú lo dices. Evidentemente hubo cambios altibajos, como lo mencionabas, a veces no depende de uno, no es una cuestión de desempeño, sino circunstancias. Recuerdo en alguna empresa me dijeron, ¿sabes qué? Pues gracias, se acabó el trabajo. Y yo dije, está bien. Fue más el tiempo que tardé en procesarlo que en lo que me estaban buscando, porque conocían mis capacidades, conocían el resultado al que llegaba. Y entonces, una vez más, comencé a trabajar. De ahí fue que me metí mucho al mundo del ERP, implementarlo y conocerlo. Y con ese background, con ese bagaje de técnico, me ayudó mucho a conectar ahora la parte funcional y empezar a darle al cliente mucho más valor al decir, mira, yo entiendo tu proceso de negocio, pero además de eso entiendo la tecnología y puedo ser un traductor entre los tecnólogos y lo que tú haces. Eso se le llama ser un consultor. Yo vengo a proveerte una solución. Conozco el panorama completo, conozco tu industria y conozco las herramientas. Entonces, poco a poco eso me llevó de un lugar a otro, al principio con empresas que son partners de Microsoft, hasta que llegó mi momento. En cada uno de esos cambios siempre fue para crecer, para crecer, para crecer. Y recuerdo en el 2019 me decían, mira, hoy hay un proyecto internacional, lo va a administrar Microsoft. Y yo lo vi, este es un escaparate para mí. Ellos tienen que ver lo que yo hago. Y eso fue. Cuestión de semanas, tal vez par de meses, los de Microsoft me estaban diciendo, oye, ¿de dónde vienes? ¿Qué experiencia tienes? Y de verdad, fue una cena ahí en un restaurancillo de San José en Costa Rica, en un balcón, y esta persona me preguntaba, yo cuando empecé a escuchar las preguntas dije, ¿esto es una entrevista de trabajo? Entonces, como hay la confianza, no hay un protocolo, yo me explayé, comencé a contar mi historia, lo que he hecho profesionalmente, y él me dijo, tienes que venirte con nosotros. Entonces, eso me abrió las puertas. Prácticamente mi último trabajo ha sido en Microsoft. Y lo mismo, esto que me llevó y cómo conecto con las ideas originales, esa especialización me llevó a incrementar, no inmediatamente, evidentemente, pero con el paso del tiempo, mi ingreso de mi situación más baja a el que llegué a alcanzar, multiplicarlo por 20. Wow. Por causa de la especialización. Qué impresión. Yo soy de la idea de que si quieres generar más resultados, tienes que aprender, tienes que ser más valioso en el mercado, tienes que estudiar. Y recuerdo un amigo, y se los comparto luego en las conferencias y entrenamientos, que decía que estudien los que no saben. Y le digo, claro que no, que estudien los que quieren llegar al siguiente nivel más rápido, que se capaciten, que profundicen. Ahora, esta parte de la especialización me parece que es importante resaltarlo, porque bien pudiste haber estudiado esto y luego lo otro y luego lo otro, entonces estar como haciendo ping pong por distintos lugares, pero tú decidiste concentrarte en algo muy, muy específico. Cuéntanos un poco sobre esa decisión de la especialización, porque al final tuviste que tomar decisiones.
Entonces, ¿nos puedes compartir un poco de eso? Claro, mira, tú lo sabes, toda decisión es decir que sí a algo y eso implica decirle no a otras cosas, evidentemente. Sí, yo creo que en ese proceso de crecimiento yo tuve la oportunidad de ocupar posiciones de gerencias, de TI, de administración de proyectos y evidentemente cada uno de ellos en su área son muy atractivos, son interesantes. Sin embargo, yo empecé a pasar por uno, por otro y dije, no puedo hacer de todo. Porque, como decíamos antes, el que hace de todo es bueno para nada. O es excelente en nada y no necesariamente era lo que yo buscaba. Yo no quiero saber un poco de todo, quiero saber mucho de una sola cosa. Entonces, ese cambio de paradigma me ayudó a especializarme a tal grado de que inclusive ya estando en Microsoft, ocupé una posición única en toda la región de Latinoamérica. Wow. Era el único con esa posición en Latinoamérica. Entonces, eso evidentemente te catapulta y te deja en los ojos de la gente, dicen, esta persona es la que da valor. Y de verdad, me llevaron a empresas donde decían, te hemos traído para que tú nos digas la decisión que tenemos que tomar. Y esa decisión era de millones de dólares. Entonces, cuando llegas a esa posición, efectivamente te haces muy valioso porque aportas mucho valor, pero te respalda esa especialización. Yo sí lo recomiendo a quienes de alguna forma están en un ámbito laboral y que saben que es por ahí y que les gusta su trabajo, háganlo con más pasión. No se involucren en tantas cosas, sean especialistas en una sola cosa y eso los va a catapultar al nivel de que puedan decir quién es el experto en esa área y que puedan identificarte. Y al experto siempre le pagan más, ¿no? Yo siempre les digo, compara un médico general con un médico especialista, le pagas más al médico especialista. Y eso pasa mucho con la gente joven y es mi invitación a todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando, es que como cuando eres joven lo que quieres es probar muchos pedacitos y inclusive en los mismos trabajos vas saltando de un trabajo a otro trabajo en lugar de profundizar, especializarte, profundizar. En inglés le llaman laser focus, no estar completamente enfocado en algo. Eso te permite realmente llegar a ese nivel de experto y los expertos son los que ganan el juego. Así que felicidades por ese nivel de expertise que alcanzaste. Ahora me gustaría saber lo siguiente. Esto te permitió generar más dinero, ¿no? Incrementaste 20 veces lo que antes ganabas. ¿Qué pasó? Porque una cosa es que recibas el dinero y otra cosa es lo que haces con el dinero, ¿no? Lo que marca la diferencia. Y ya te había tocado al inicio de tu historia de que tenías dinero, empezaste a tener ingresos y empezaste a manejar tu dinero de una forma no tan adecuada. ¿Qué sucedió en ese momento en el que ibas generando más dinero? Porque bien pudiste haber enloquecido como antes lo hacías, ¿no? Claro, y aprovecho la pregunta para comentar que efectivamente el proceso para salir de deudas, ya después hoy día que he diseñado algunas métricas para poderlo estandarizar, en realidad para mí equivalía en ese entonces más de 10 años de ingresos. Wow. Imagínate, o sea, realmente era una situación, o sea, si yo dedicara el ingreso de 10 años de ese tiempo, apenas si saldría de deudas. Y eso si no generar más interés, ¿verdad? Entonces era complicado. Cuando yo empiezo a darme cuenta que efectivamente generar más ingresos era primero para salir de deudas completamente, eso me llevó 3 años. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 3 años fue un crecimiento exponencial, donde de verdad me pasó. Yo estaba, cada cambio que tenía era para duplicar el sueldo y crecer y avanzar y avanzar. Llegó el momento en el que efectivamente yo salí de deudas completamente en 3 años. Algunas de ellas las tuve que renegociar con los bancos, otras tuve que refinanciar y en algunos casos inclusive aceptar una quita que, si somos claros, una quita es un quebrantamiento al banco. Es negociar que me defraudaste y quedas así, quebranto, defraude. Entonces, eso me espantó a mí y era algo que no quería conservar. Por lo tanto, cuando yo me asesoré, investigué, ¿se puede borrar eso del historial? Me dijeron, sí. ¿Cómo? Pagando. Dije, está bien, hoy día estoy en capacidad de pagar. Lo pagué y de verdad, después de tener un terror en el historial crediticio, lo dejé limpio. Check. No aprendí toda la lección a la primera, me volví a endeudar, pero ahora ya fue diferente. Fue para un crédito hipotecario, fue para sacar un vehículo que conservé 15 años y Antes de que entres esa parte, me gustaría, porque me encanta el proceso y creo que es súper claro cómo nos lo estás compartiendo. Ya tenías métricas en esta etapa, ¿no? Y la gente que ya conmigo me dice, ¿cómo salgo de deudas? Le digo, pues tienes que ganar más y gastar menos y eso es para tener recursos para resolver, ¿no? Así como para invertir, también necesitas tenerlo para resolver la deuda. Estabas ganando más dinero. ¿Cómo tomabas la decisión de qué del dinero que ganabas se iba para pagar tu estilo de vida, aunque ya había simplificado, y qué dinero se iba para pagar la deuda? ¿Qué decisión? ¿Cómo eran tus criterios? Sí, buenísimo. Lo que yo hice en realidad fue efectivamente decidir cuánto se tenía que ir hacia pagar deudas, que en un inicio era la mayoría, y conforme iba saliendo se iba reduciendo, pero también me di cuenta que entre más me enfocaba en eso, más rápido avanzaba. Entonces, ese fue como una prioridad. Es eso, establecer prioridades, ¿no? Y segmentarlo, porque al final también empecé
Ya cuando uno empieza a hacer su registro, lo que podemos llamarle un presupuesto, pero cuando tú empiezas a hacer tus registros de gastos, te das cuenta que todo tiene una clasificación que puedes agrupar en 8 o 10 rubros. Oye, desde los gastos que son indispensables para vivir, como es un techo, vestir y alimentarte, que es indispensable, hasta aquellos que pueden ser no tan necesarios como el entretenimiento. Yo no sé si sabes, pero hoy día gastamos 300% más en entretenimiento de lo que lo hacían nuestros abuelos. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de conocimiento, tú dices, wow, creo que somos la generación más entretenida de los tiempos. Y no necesariamente, y la gente sigue frustrada, la gente sigue queriendo más, porque somos insaciables. Entonces, cuando uno entiende esa parte, efectivamente va dedicando cantidades y porcentajes. Esa fue mi estrategia, ¿no? Ciertos porcentajes para esto, para el otro, y ya inclusive, de verdad, saliendo de deudas, yo pude ya tomar otra vez vacaciones y dedicar importes a otras áreas que son de satisfacción. Así es. Me encanta eso, el que hicieras tus mismos compartimentos, ¿no? De qué es esencial, qué puede esperar tantito y obviamente lo esencial tiene que pagarse, ¿no? Pero me encanta también la forma en la que lo manejaste porque aunque estabas ganando más dinero, no incrementaste tu estilo de vida al inicio, sino tu prioridad era pagar la deuda. Así es. Y eso estuvo muy bueno porque te permitió ir resolviendo esa situación. Ok, me queda claro. Creo que queda claro también a las personas que nos escuchan y nos están viendo. Gracias. Y bueno, entonces llegaste a esa gran meta, ese gran sueño de estar en Microsoft como especialista y después nos estás compartiendo que entraste a otras nuevas deudas, ¿no? Unas deudas más como de generar patrimonio, no de estilo de vida como antes. Exactamente. Entonces, efectivamente, ya no era gastar por gastar en el estilo de vida, sino tratar de hacer el patrimonio. La verdad es que el vehículo lo pagamos rapidísimo. Y en la hipoteca, que es algo que algunos tienen esta idea, mentalidad de que si no es con crédito no se puede obtener. Hoy día yo estoy convencido de que no es así y lo estoy viviendo. Ya he llegado a la posición en donde podría comprar otros inmuebles y de contado y con una negociación buena y bien hecha por causa de que tienes el recurso, ¿no? Pero al final, en ese momento, cuando yo empecé a trabajarlo, yo hacía mis números, hacía mis cuentas y decía, esto me va a costar tanto. Y en ese entonces yo había agarrado un crédito hipotecario que estaba ligado a la inflación. Afortunadamente estaba en una inflación baja. Entonces, cuando empieza a subir la inflación, yo dije, esto no me está gustando. El incremento en los pagos se va muy amplio y entonces yo empecé a investigar y a desarrollar estrategias de cómo le hago. Efectivamente fue, una vez más, atacar la deuda como ya lo sabía hacer, como ya lo había hecho en el pasado, y fue algo muy revelador porque ya para ese entonces ya tenía yo estructura y disciplina. Uh-huh. Mis números eran mi radiografía constante, es mi chequeo constante de saber cómo voy. Y entonces dije, puedo hacer estos ajustes. En cada incremento nuevo que tenía yo en ingresos, no incrementaba mi estilo de vida. Mi estilo de vida era el mismo. Personas ni me creían. Así como, y cada quien, no lo juzgo, pero cada quien te ven y como te ven, juzgan, ¿no? Y se quedaban así como que, realmente, pues, ¿has de estar en limpieza o en qué estás? O sea, no creía en la posición que uno tenía. Para mí era irrelevante. Y de repente me decían, oye, pero ¿y por qué no cambias de vehículo? Porque hace lo mismo. Funcionalmente hace lo mismo. Punto A al punto B. Claro, no lo necesito. Entonces, cuando uno va priorizando, se enfoca en eso y entonces me dediqué a pagar la hipoteca y fue algo muy revelador porque del momento en que yo terminé de pagar la hipoteca, en cuestión de meses, 3, 4 meses, yo alcancé mi libertad financiera. Hermoso. Ahora me gustaría retomar un punto que acabas de decir hace un momento, el de que no requerías un nuevo vehículo. Y quiero ser muy claro con esta conversación para todos los que nos están viendo y escuchando, porque yo también tengo una vida sencilla en todo ello, pero no es porque no pudiera o porque no tenga mayores aspiraciones, sino porque yo creé las reglas de cómo quiero vivir. Y es lo mismo que sucedió contigo. Tú dijiste, así es como me gusta vivir, así es como disfruto vivir. En esto le puedo poner recurso, pero en esto no hace sentido, ¿no? Y cuando creas tus propias reglas no tienes que jugar el juego de las comparaciones, porque cuando juegas el juego de las comparaciones normalmente pierdes, porque siempre va a haber alguien más que va a tener pues un carro más costoso, tal vez va a estar en un club más costoso, pero tú no alcanzas a ver lo que está detrás de ellos y muchas veces es que están ahogados en deuda. Entonces mejor crear tus reglas de cómo quieres vivir, atender eso que creaste y a partir de ahí pues seguir tu juego, ¿no? Y déjame complementar, eso es un hoyo sin fin, porque la avaricia es insaciable. Entonces, cuando llegas a esos esquemas de comparación y de todo eso, nunca vas a encontrar el fin. Y peor aún, nunca vas a encontrar la satisfacción ni la realización. Y eso te va a llevar a frustración en lugar de felicidad. Una de las cosas con las que he educado a mis hijos al día de hoy es,
Tú no eres definido ni tú vales por las marcas que usas. Lo que tú usas es valioso por ti. Y el ejemplo más claro que le pongo a mi hijo, que le encanta el básquetbol, es, ¿a ti te gustaría tener los tenis de LeBron James terminado cualquier juego? Claro que sí, papá. ¿Y cuánto pagarías por eso? No, muchísimo. ¿Pero por qué? Son unos tenis. Y ya están sudados y así quieres pagar muchísimo. Y dice, es que los usó LeBron James. Le digo, eso es lo que quiero que aprendas. Las cosas son valiosas por quien las usa, no por lo que ostentan. Ahí está la lección. Mensaje entregado. Me encanta. Ahora, me encanta la siguiente etapa que tienes, porque recuerdo mucho que cuando empezamos a trabajar en ese proceso, me decías, quiero enfocarme en salir de deudas, ¿no? Y cuando nos compartes también, porque nos has compartido en otros escenarios que te volviste financieramente libre, y las personas te preguntan, bueno, tengo deuda, ¿qué hago? ¿Me enfoco en la deuda? ¿Me enfoco en la inversión? ¿Qué es lo que hago? Tú nuevamente le dices, enfócate principalmente en la deuda y ve aprendiendo un poco de las inversiones, porque si te enfocas en la deuda, vas a acelerar tu libertad financiera mucho más. Entonces, ¿nos puedes compartir un poco cómo fue ese proceso para ti? Claro, lo mencioné hace un momento y efectivamente cuando mi única deuda solo era la hipoteca y me enfoqué dedicándole, a veces pagaba hasta 2 mensualidades o 3 para poder avanzar más rápido. Entonces, eso fue muy impresionante porque la cantidad ya de recursos que yo estaba dedicando a pagar la hipoteca era un buen porcentaje de mis ingresos. En el momento en que tú cierras esa llave de fuga, literalmente tienes ese remanente para dedicarlo a inversiones y es impresionante, de verdad, es impresionante. ¿Por qué? Porque yo lo veo y trato de ponerles ejemplos muy sencillos en donde le digo, mira, un garrafón de agua pesa en promedio 20 kilos y a lo mejor puedes con uno y avanzar, a lo mejor puedes con 2 y llevarlos hasta tu cocina. Trata de cargar 4 o 5, no vas a ir muy lejos porque es un lastre, es un peso. Así son las deudas. Cuando tú no tienes ninguna de ellas, puedes correr hacia tu objetivo y puedes dedicar tus recursos a lo que tú quieres hacer. Eso es libertad. Esa es la gran diferencia. Por eso es que sí me interesa. La gente somos por naturaleza impacientes y queremos resultados inmediatos. Eso no existe. Porque si así fuera, todos tendríamos todo instantáneamente. En realidad se necesita desarrollar carácter, desarrollar resiliencia. Y eso es la base. Esos son los principios que te van a llevar a donde tú has soñado llegar. Entonces, cuando tú trabajas en ellos, efectivamente llegas inclusive más lejos. Cuando tú no trabajas a ellos y llegas a la posición que querías, lo más seguro es que lo vuelvas a perder. Valioso. ¿Cómo empezaste a involucrarte con las inversiones? Porque muchas personas ganan y gastan. Se endeudan, pagan sus deudas, pero en realidad necesitas multiplicarlas. Bueno, no las deudas, sino multiplicar tus recursos para poder volverte financieramente libre. ¿Cuándo empezaste a involucrarte con las inversiones? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, en realidad con el tema de las inversiones ya fue hace tiempo, básicamente dentro de todos esos aprendizajes que estaba yo teniendo, era al principio quizás para salir de deudas, pero en los siguientes ya era enfocado a cómo hacerle para que el dinero crezca. Yo creo que una pregunta que todo el mundo tiene, ¿cómo le hago para tener más haciendo menos? Y para algunos dicen esa respuesta no existe, otros te dicen no, es que el dinero no se da en los árboles. No, el dinero se da en las inversiones. Entonces cuando uno entiende eso dices, bueno, ¿qué tan difícil será esto? ¿Tengo que estudiar una nueva carrera o algo así? No necesariamente. Tienes que primero efectivamente conocer cuáles son los instrumentos de inversión que a ti te gustan, que a ti te acomodan. Y una de las cosas que yo me di cuenta en ese proceso es que aprendía yo a prueba y error. Perdiendo más que ganando y lo único que me quedaba era con el aprendizaje. Yo dije, no, esto no es una buena forma. Entonces decidí invertir en precisamente aprender de alguien que sabe y que tiene los resultados para poder reproducirlos. Y entonces si alguien te dice el A, B, C y te acompaña, esa es la forma en la que tú puedes salir. Entonces cuando yo empecé a hacerlo así, me di cuenta que ahora sí, tenía vehículos de inversión que conocía, que me gustaban. Hubo otros que probé y dije, ya lo entendí, no es el que a mí me gusta, ok, lo dejo pasar. Pero al final ya nadie me lo cuenta, ya lo aprendí. Entonces, eso es lo que me ha ayudado al día de hoy, efectivamente, entender los movimientos macroeconómicos, entender las señales y razonarlas. Y te digo, aún en la Biblia claramente dice, ustedes conocen las señales de este tiempo. Y es que efectivamente sabes cuándo va a llover, sabes cuándo. Es lo mismo en la economía, es lo mismo en las finanzas. Tú sabes cuándo va a venir una tormenta, tú sabes cuándo va a venir un tiempo de bonanza, si sabes leer las señales. Entonces, eso fue lo que hice, aprender a interpretar correctamente las señales, buscar los instrumentos de inversión que se acomodan conmigo y los que tenía, inclusive algunos, los empecé a dejar, cerrar para reenfocar en los que me interesan.
Y te especializaste en ciertos espacios. El mismo principio, especialización. Me encanta. Te volviste financieramente libre y eso ha ido escalando. Y también ha ido escalando la parte profesional, me imagino. ¿Qué ha sucedido en esa etapa? Bueno, en parte de la libertad, una de las cosas en las que me sentí comprometido es cómo puedo darle a las personas parte de lo que yo he vivido. Te decía, estoy escribiendo un libro, ya está en el horno, está en la editorial. Yo espero que en breve, y de hecho para cuando esto esté publicado, el libro ya esté disponible. ¿Cómo se llama? El libro se llama Libre de Deudas. Y es curioso, yo creo que cuando uno es intrépido, siempre está pensando más allá. En realidad, es el primer libro de otro que tengo en mente. Originalmente quería hacerlo al revés, quería yo platicar como toda mi historia y efectivamente por el consejo que me diste, ¿no? Especialízate, y yo conecté inmediatamente con especializarme y dije, ok, saquemos el de la parte libre de deudas, pero un tema que yo traía muy interesante ahí era vivir en abundancia. Y vivir en abundancia es más allá que solo riqueza, y una forma de ilustrarlo es, si tú ves un arroyo, puede estar muy pequeño, y le haces una presa, lo que vas a hacer es tener riqueza, si el dinero fuera agua. Pero cuando es abundancia, tú no necesitas hacer una presa. La abundancia hace que ese río o ese arrochuelo pueda crecer, a convertirse y que puedan meterse barcos, porque eso es abundancia. Entonces, cuando lo tienes claro, lo que necesitas es generar esos mecanismos que permitan que empiece a fluir más. No necesitas retener, lo que necesitas es saber canalizar, y eso es diferente. Entonces, con base en eso, me he dedicado a la parte de escribir este libro, que es como el primero quizás de toda una serie, para salir de deudas. O sea, yo creo que si el paso cero es justamente ese, ¿no? Libérate de deudas, aprende a vivir sin depender de ellas. No dudo en que el día de mañana puedas apalancarte y utilizarlas sabiamente, pero al principio ya tienes los principios para manejarlo. Y segundo lugar, después trabajar en la parte de inversiones y tener una vida plena que no depende inclusive del dinero, ¿no? Que realmente tú digas, mi satisfacción está aquí, y entonces voy a esta conclusión, que es, el dinero es un pésimo amo, pero es un excelente sirviente. Entonces es preferible que el dinero siempre sea un sirviente, que tú sepas que es el medio con el cual puedes lograr muchísimas cosas. El mismo rey Salomón lo dijo, el dinero sirve para todo. Entonces cuando tú lo entiendes, es efectivamente, ahí es donde podemos trabajar. Y en la parte de profesional, especialización, ya ahora que he salido de Microsoft, estoy en el proceso de emprender, de crecer, de hacer lo que todo el tiempo he estado haciendo estos últimos 20 años, pero ahora ya representándome a mí mismo, en alianza con otra empresa, pero al final es trabajar, empezar a construir algo que siempre había querido hacer, pero que no tenía yo en ese entonces ni el conocimiento, ni el carácter, ni la experiencia que al día de hoy he acumulado, y creo que hoy día es el momento indicado para crecer ahí. Es perfecto. Me encanta, y me encantará también celebrar esos nuevos éxitos y logros contigo. Gracias por compartir. Ahora, hiciste todo este proceso, ¿no? Y hay picos, ¿no? Como lo que platicamos de que el éxito y el crecimiento no es lineal. Si volvieras a empezar y regresaras al Oscar que tuvo esa primera tarjeta de crédito, que se convirtió en muchas tarjetas de crédito más, y hago este paréntesis, la tarjeta de crédito no es el problema es no saber utilizarla, porque es una maravillosa herramienta para manejar el dinero si la sabes utilizar, ¿no? Entonces vamos a regresar al momento en el que estás con esa primera tarjeta de crédito. ¿Cómo regresarías y cómo llegarías otra vez al lugar donde estás de una manera más eficiente? ¿Nos puedes compartir algunos pasos, una especie de metodología? ¿Cómo llegarías a ese mismo lugar, pero sin tanta frustración tal vez y sin tantos temas en el camino? Claro, mira, y previo a contestarte, déjame complementar. Efectivamente, la tarjeta de crédito es una herramienta como un cuchillo. Un cuchillo no se la puedes dar a un niño porque se va a lastimar. Un cuchillo se la das a un chef para que te haga algo profesional. Entonces es una herramienta. El problema no es la herramienta, el problema es el uso que le das. Y continuando con esto, yo creo que esa es la pregunta de todo el mundo, ¿no? Todos quisiéramos en algún momento en la vida tener el conocimiento que tenemos menos 20 años, ¿no? Sería algo espectacular, pero efectivamente yo creo que ahora lo importante no es regresar en el tiempo, sino ayudar a los que pudieran estar en esa situación en este momento. Entonces yo que les diría es efectivamente no le tengas miedo en primer lugar a conocer tus números. Sí tienes que conocerlo, o sea, al final es la clave, es la base. O sea, no puedes avanzar viendo el retrovisor o mirando hacia un lado. Tienes que ir hacia enfrente, tienes que saber lo que viene, tienes que conocerlo. Segundo lugar, tienes que asesorarte, porque no sabemos todo. Y el problema no es no saberlo, el problema es no querer aprenderlo. Hace un momento mencionaba sobre esta parte de que
los que estudian, los que no saben, yo he desarrollado hoy día una mentalidad de que ya no soy el sabelotodo, ahora soy el apréndelo todo. O sea, cosa que me interese puedo aprender, cosas que de verdad, y creo que al día de hoy creo que estudio más de lo que estudiaba hace 20 años y eso me ha ayudado muchísimo. Entonces ahora lo entiendo y efectivamente, si no sabes cómo administrar tus finanzas, si no sabes cómo salir de deudas, busca ayuda. Ya hay muchos métodos. ¿Qué es lo que sucede a veces? En esa pena, en esa frustración y en ese sentimiento mal canalizado, lo que hacemos es encerrarnos en lugar de pedir ayuda. Y efectivamente, hay estrategias para salir. Yo te diría, después de conocer tus números, haz una disciplina desde un presupuesto, desde un enfoque, canaliza por grupos, segmentos y porcentajes cuánto quieres dedicar a X o Y rubro y sé disciplinado. La disciplina no es otra cosa que desarrollar hábitos que estén bien reforzados, que te lleven al resultado. Entonces, cuando tú logras eso, en realidad llegas más lejos, llegas a donde te lo propongas, pero al final se necesita esa disciplina, se necesita el trabajar constantemente. Y por último, siempre tienen esa claridad de que nos frustramos porque queremos las cosas inmediatas. Y lo cierto es que no. Esto es un proceso, esto es una maratón, es de largo plazo. Entonces, cuando tú entiendes el largo plazo y que puedas hacer planes, algo así para quienes están jóvenes y, ok, acabo de tener mi primer bebé, empieza a pagar su universidad. Un plan a 18 años y tú dices, 18 años, ¿qué va a hacer? Se pasan rápido. Así es que empiézalo ahora. Entonces, lo sabemos, ¿no? Los gurús de las inversiones dicen el mejor momento para invertir fue hace 20 años, pero el segundo momento es hoy. Entonces, empieza a actuar, empieza a hacer esos pasos, empieza a conocer. No, piérdele el miedo a preguntarle a alguien, pide a alguien que te coachee, que te asesore, que te guíe, que te acompañe, porque al final solo podrás ir muy rápido, pero acompañado llegas más lejos. Totalmente. Gracias. Muy claros los pasos. Ahora, Oscar, este podcast se llama Reconfigurados porque para hacer un cambio grande tuviste que haber reconfigurado la forma o tu interior, la forma en la que pensabas antes y ahora tienes una nueva forma de pensar. ¿Nos puedes compartir un poco sobre cuál era tu mentalidad antes, cuando estabas en esta situación retadora de las deudas y cómo es tu mentalidad ahora, algunos elementos de tu mentalidad, cómo han cambiado? Claro que sí. El primero de ellos es que efectivamente el crédito no es ni bueno ni malo. El crédito hay que saberlo utilizar. Anteriormente yo pensaba que sin crédito no podías hacer nada. Hoy día es al revés. Puedes hacer muchas cosas y si quieres, apóyate del crédito. Entonces, esa es una de las cosas que sí tuve que cambiar mi paradigma. Otra de las cosas que sucedió en el transcurso de este tiempo y aprendizaje fue que en ese deseo de querer generar ingresos y tener más, yo emprendí muchos negocios muy pequeñitos porque yo pensaba que tenía que estar ahí para que eso creciera, ¿no? Desde una papelería, una librería, un café internet y muchos negocios pequeñitos. Entonces, una mentalidad que yo tenía era de casi cuidar los centavos y algo pequeñito, y eso tuvo que romperlo. Yo dije, no, tengo que dejar de ver los centavos para empezar a enfocarme a ver en los números más grandes, ¿no? Y al día de hoy, inclusive ya ni siquiera en pesos, sino ahora en dólares y en monedas que de alguna forma son referente por causa de que se puede hacer negocios más grandes. Entonces, eso también cambió mi perspectiva, ¿no? Efectivamente, necesito aprender a dar valor, pero también a administrar ese valor. Y finalmente, lo mismo que te mencionaba hace tiempo, el dinero no es el fin. El objetivo no es hacerte de dinero. El dinero va a venir cuando tú sabes administrarlo, cuando tú sabes canalizarlo, cuando tú sabes hacer bien las cosas y dar bien y aportar valor. Es entonces cuando llega. Y cuando estás en esa posición, ni siquiera lo estás ambicionando, no lo estás buscando aferradamente, ¿no? Y es cuando se convierte el dinero en tu sirviente. Me encanta. Es una gran transformación. Felicidades por eso. Ahora estamos cerrando ya este episodio. Para concluir, me gustaría preguntarte ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que nos están viendo, que nos han estado acompañando durante todo este episodio? Puede ser un mensaje central, puede ser un resumen de lo que nos compartiste, algo que te gustaría darles de mensaje para que transformen su vida como también lo has transformado tú. Claro que sí. En primer lugar, no te cierres a lo que ya sabes. Al final, lo que sabes te ha llevado hasta donde estás, pero lo que no sabes es lo que te puede llevar todavía más lejos, en primer lugar. Segundo lugar, si tú estás en una situación de deuda, piérdele el miedo, busca ayuda y es algo que sí se puede salir. Aquí está el ejemplo vivo, pero sí puedes hacerlo, pide ayuda. Y a manera de conclusión, lo vuelvo a repetir, el dinero solamente es un sirviente. Úsalo como tal para poder servirte a ti y servir a los demás, porque no hay mayor realización en la vida del ser humano que servir a los demás.
sentir esa realización que alguien te pueda decir gracias, gracias por lo que hiciste, me ayudó. Eso no tiene precio. Entonces, creo que ese es el mensaje con el cual concluí. Bellísimo. Muchas gracias, Oscar. Ahora, las personas que quieren seguir en conversación contigo, ¿cómo te pueden seguir? Cuéntanos un poco más de tus redes sociales. Claro que sí. Fíjate, una de las cosas que hice dentro de toda esta especialización es que yo necesitaba tiempo. Y entonces me desconecté socialmente de las redes. Dejé de enredarme más bien. Entonces, lo que hago ahora es, efectivamente y con propósito, es, porque al final es un medio, no podemos desconectarnos completamente, es crear redes sociales específicamente para vivir en abundancia. Y justamente así se llama. Creé una página, un sitio web que se llama mividaenabundancia.com. Y en TikTok también se llama así, Mi Vida en Abundancia, con punto entre ellos. Y en Instagram también, mi.vida.en.abundancia. Creo que no alcanza todo, pero si lo vas siguiendo, ahí lo encuentras. Ahí principalmente lo que hago es dar consejos, ayudar a las personas y también quienes deseen un acompañamiento, porque al final, y de verdad, mucha gente, 11 de la noche me manda mensajes, ¿será que puedo tener una llamada contigo? Y digo, claro, ¿qué pasó? Fíjate que estoy endeudado. Entonces, adelante, ¿no? Entonces, he desarrollado varias técnicas que están plasmadas en el libro. Al final, si solamente quieres leerlo, adelante. Pero siempre esa parte de la conexión con alguien que ya lo vivió y todo eso, les ayuda a manejar correctamente la emoción para ahora enfocarse en la parte racional y alcanzar el resultado. Entonces, ahí me pueden encontrar. Tu objetivo con el libro es compartir conocimiento, la forma en la que tú hiciste ese cambio, pero también acompañar a las demás personas. Sí, correcto. Eso es lo que busco. Hoy día, afortunadamente, también la tecnología, y que es el medio en el que siempre he estado inmerso, nos permite llegar a mucho más lugares y personas. Y efectivamente eso es lo que busco, que la gente pueda tener ese acompañamiento a distancia o en línea, o como pueda, para lograrlo. Y efectivamente todas esas técnicas están descritas en el libro. Es muy, si tú quieres, es una guía, es un paso a paso, y ahí efectivamente quienes son autodidactas lo podrían seguir y salir adelante, pero al final siempre está ese punto, ¿no?, de poder también conectar. Me encanta. Oscar, gracias por aportar tanto valor, gracias por inspirar y por guiar a las personas que nos están viendo y escuchando, sobre todo por dar esa luz al final del camino cuando uno está endeudado y saber que puedes salir de deuda y puedes llegar a un siguiente nivel y puedes seguir creciendo, que el dinero va a estar siempre como un sirviente, te va a ayudar a amplificar las cosas que tú quieras hacer en tu vida y estar pues alineado con todo ello. Gracias, Oscar, por participar y por ser parte de Reconfigurados. Alejandro, muchas gracias a ti también por todo este trabajo que haces impresionante, que nos ayuda, nos permite justamente reconfigurar las formas viejas de trabajar que no funcionan para buscar las nuevas que dan resultados. Gracias por la invitación.